Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos. Sony Díaz desde ICF Colombia, los estoy acompañando hoy. Tengo una musiquita de fondo muy linda, esperando a nuestro invitado del día de hoy. ¿Cómo están? Bueno, les doy una bienvenida muy especial. Ay, Padre Miguel, le mando un abrazo, qué gusto verlo por acá. Qué alegría tan grande, bienvenidos. Balsamarú, Inés Duque, ¿cómo estás? Bienvenida. Bienvenidos todos, qué alegría. Ay, querida Lucía, ¿cómo estás? Marta Carullo, oye, como que no estoy viendo como bien, estoy mirando acá. Ok, bienvenidos todos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Me escuchan bien? ¿Me ven bien? Inés, ¿cómo estás? Me está hablando aquí un poquito el cabello, me quedó un poquito como alborotado. Lucía, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Ani Kim, bienvenida. Victoria E. Pinto. Estoy hoy muy feliz con nuestro invitado, Juan Vera. Él es español, pero nos va a estar acompañando hoy desde Chile, desde Santiago de Chile. Aquí ya lo veo. Hola Juan, ¿cómo estás? Ya te voy a hacer la invitación. Victoria, desde Chile, ¿cómo estás? Yolanda Garzón, Daniel, qué lindos. Escríbanme por favor desde dónde. Perfecto, gracias. Sí, cuéntenme si nos escuchan bien, si nos ven bien. Yo voy a invitar a Juan. Ay, mi querido coach Daniel Aristizábal, ¿cómo estás? Bienvenido, Dani. Muy activo en todo el tema de coaching de Desafío 30 días. Norma, se unió. Mami, ¿cómo estás? Tengo musiquita de fondo. Desde Venezuela, ¿cómo estás? Hola, hola. Hola Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues muy bien por acá, con un cielo azul luminoso. Qué hermoso. ¿Alcanzas a escuchar la música que te tengo de fondo? Ya. Ahora. Mm, qué bello. Amancio Prada, que es un cantautor, poeta y música, parte de la poesía española, especialmente la poesía de Galicia, porque él nació en un pueblo de León muy cercano a la entrada a Galicia, en Ponferrada. Sí, él es uno de mis cantautores favoritos, no tan conocido por estas partes del mundo, ¿no? Por Latinoamérica, pero, pero sí para ciertos amantes de la cultura y la poesía, fundamentalmente, ¿no? Qué lindo, Juan. Pues la idea es tenerlo de fondo para recibirte, para que te sientas en tu casa y pues con absoluta gratitud por permitirnos conocer esa parte tuya tan especial y pues tan tuya, que Ujú. no muchos tenemos el gusto de conocer. Entonces, gracias, gracias por eso, Juan. Bueno, Ahí a lo voy a dejar de vosotros, fondito. a vosotros por invitarme. Me Bueno, da vamos dando la... un poco de nervio por esto de que eso de conversaciones del alma te hace pensar que te pueden preguntar cualquier cosa, ¿no? Y un poco de nervio, pero encantado de alguna forma de acudir a esta cita, porque con ICF Colombia ya me han pasado cosas interesantes. Qué lindo. Muchas gracias, Juan. Sí, son conversaciones del alma. Esta mañana estaba escuchando algo muy lindo, unos audios que yo escucho, y el Señor decía que el alma es el vacío que nos contiene. Y yo decía, bueno, sí. Y realmente es como cuando hablamos de conversaciones del alma, es hablar de conversaciones de dónde estamos contenidos. Y no es que el alma esté dentro de nosotros, sino que el alma es todo lo que nos contiene, está afuera. Ujú. Entonces vamos a hablar desde ese lugar, Juan, mientras le doy la bienvenida a todas las personas que nos están acompañando. Gracias por estar acá, gracias por
acompañarnos en este espacio sagrado, bonito del alma, donde tenemos la oportunidad de conocer el ser detrás del coach y el ser extraordinario que todos hemos visto y que nos inspira. Mi nombre es Sonia Díaz, desde ICF Colombia, en representación de todo el equipo de la Junta y también de los miembros de ICF. Hoy invitadísimo nuestro querido Juan Vera, lo escuchamos ya, hoy estaba escuchando también, tuvimos una conversación hace como 2 meses, hicimos coaching puro y duro, donde hablamos sobre las perspectivas del coaching y ahí nació algo muy lindo también que fue comenzar a conversar desde otro lugar. ¿Recuerdas? Sí, perfectamente. Fue un bonito panel, dos, además había paridad de género, 2 mujeres y 2 hombres, ¿no? Patricia Fanador, Elena, que estaba allí también, y Elena Espinal, y Josepe, que yo no conocía a Josepe, que también español, y que fue el momento en que lo conocí, o sea que me acuerdo bien de esa Qué lindo. tarde. Salió muy lindo y hablamos de nuevas sensibilidades, hablamos de tu libro, de Articuladores de lo Posible, y ahorita vamos a hablar un poquitito de eso. Así que ahí comenzó un poco nuestra conversación. Querido Juan, me voy a permitir presentarte desde, voy a mirar aquí al lado porque tengo tu presentación. Entonces dice, desde que inicié mi carrera profesional, Juan, hace más de 45 años, ha transitado tanto por el mundo político como por el privado en diferentes países, distintos ámbitos, adquiriendo una mirada amplia y profunda sobre cómo se comportan las esferas del poder y la política en empresas, organizaciones, estados, individuos y sociedades. Su búsqueda personal y profesional apunta a transformar el mundo en el que vivimos e influir para que las organizaciones sean más humanas y sus directivos y líderes más sensibles y consistentes con sus valores. Acompañarlos en la transformación positiva de la realidad ha sido y es el sentido de su trabajo, con más de 15.000 horas de ejercicio y autor del libro Articuladores de lo Posible. Ujú. Hasta ahí vamos perfecto. Hasta ahí me reconozco todavía, sí. Todo eso me suena. Juan, bueno, comencemos. Juan, cuéntanos de dónde provienes. ¿De dónde provengo? Bueno, provengo, como todos nosotros, de un padre y una madre, de ambos españoles. Eh, Mi padre era de Almería, una de las provincias andaluzas, el lugar donde hay más luz de, en el año, más horas de luz que en el resto de Europa, ¿no? Eh, Mi madre es de un pueblo de la provincia de Murcia, que es limítrofe con Almería, pero no se conocieron allí para nada, sino que se conocieron en Madrid porque mi madre con sus padres se fue a vivir a Madrid cuando ella era una niña muy pequeña y mi padre la encontró allá precisamente coincidiendo con el momento de la Guerra Civil Española. Él era militar republicano y, y la conoció porque estaban en la misma calle viviendo. Después mi padre estuvo varios años en la cárcel cuando acabó la guerra y cuando regresó de nuevo por aquellos lares se volvió a encontrar con la niña, que ya era una adolescente, y parece que fue uno de esos flechazos de Cupido que, que hizo que se casaran y que vivieran el resto de su vida juntos. Mi padre era bastante mayor que ella, tenía 17 o 18 años. 17, era una discusión familiar, ¿no? Según mi padre tenía más, ella decía, no, no, tenemos menos, estaban siempre discutiendo por 1 o 2 años de diferencia y esa fue una conversación del resto de la vida. Así que eh, ese es mi origen, el origen de, además un origen muy diverso, como yo cuento en el libro y he dicho muchas veces, y que es origen de otras cosas, ¿no? Es que él era, no solamente fue republicano, sino que era un hombre de izquierdas, era ateo, era masón, eso le sirvió para estar varios años en la cárcel por las 3 cosas. Y mi madre era católica a ultranza y era de derecha franquista. Es decir,
ellos son lo que hoy en el lenguaje que yo uso a veces para hablar eran pares improbables. Y no solamente fueron pares improbables, sino que era una pareja improbable que, sin embargo, fue capaz de construir una familia y convivencia, sobre todo, ¿no? Una familia que estuvo unida, donde convivir fue muy grato y, sobre todo, con el tiempo, pues con la experiencia de la vida me doy cuenta de que era bello aquel, aquella casa, que todavía sigue viviendo una hermana mía, la única que tengo. Eh, entonces, fue un lugar muy especial que a mí me ha hecho tener no ya la fantasía, sino la seguridad de que por muy distintos que seamos, no nos vamos a casar, pero podemos vivir juntos. Así que de ahí provengo, de ahí provengo. Ahora no te oigo, no te estoy escuchando ahora. A ver, perdí la voz. ¿Tú me oyes a mí bien? No, no te estoy escuchando. Esto es dramático porque tengo el volumen al máximo. A ver, no, no te puedo oír, Sony. Vas a tener que hablarme por señas. A ver qué ha pasado. Porque yo ni siquiera estaba tocando el celular, así es que no lo tienes. Ahora he escuchado un ruido, Tú a dime, ver. ¿ahí me escuchas Ahora, mejor? sí, ahora te escucho perfectamente. Ay, Sí. perfecto, qué pena, no sé qué pasó. Me estoy cambiando de lugar, así son las cosas de los en vivo. Bueno, ¿Ahí me escuchas bien y me ves bien? sí, ahora te escucho. Desde que el momento que te quitaste los auriculares, bueno, un momentito antes escuché un ruido. Listo. Lo importante es que ya me moví, espero que ahí ya nos... Ahí perfecto la voz de ella, me dice María Luisa. Sí, Listo. ok, ok. Bueno, espérame a ver si puedo acá, porque me veo como con una luz verde en el ojo, no sé qué es. Pero bueno, sigamos nuestra conversación. Lo importante es que que me escuches bien. Se ve bien y se escucha perfecto. Sí, Bueno, Juan, estábamos hablando iba a decirte que triunfó el amor. Después de lo claro. que me cuentas de las parejas improbables, triunfó el amor ahí y naciste tú y bueno, se creó tu familia. ¿Qué recuerdos tienes tú de ese lugar de España donde creciste, querido Juan? Bueno, yo creo que mm, tengo más recuerdos ahora, obviamente, desde que no vivo en España, valoro mucho más ese país. Eh, el estar fuera te ayuda a ver tus orígenes de otra manera, ¿no? Pero a mí Mm, España siempre me pareció un país eh, donde podían convivir las cosas contrarias, ¿no? Es un pueblo festivo, sin embargo, tiene también una tendencia a la tragedia. Por ejemplo, los andaluces, donde proviene mi padre, son especialmente, tú puedes ver cómo viven en una fiesta permanente y una sensación de liviandad, pero de pronto hay algunos lugares que es como la casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca, que son como trágicos y exagerados para varias cosas, ¿no? España es muy diversa y me di cuenta, por ejemplo, que cuando alguien te dice tu acento español, yo digo, ¿qué acento español? Porque nosotros allá tenemos la sensación de que todos hablamos distinto, ¿no? Que los catalanes hablan con un acento y los gallegos con otro y los castellanos con otro y, y lo veo como un país diverso y eso que al principio quizá, como era un poco más ordenado en mi mente, yo quería, digo, ¿por qué no somos más iguales? Y ahora me parece que es una belleza que seamos tan distintos. Me gusta, me gusta el país no solo en sus paisajes, sino me he dado cuenta que es uno de los países con mayor riqueza histórica, con el tiempo de ver todas esas ciudades que al final nosotros valoramos más unas que otras, pero de alguna manera cuando lo pienso ahora digo, cualquiera de sus ciudades tiene un patrimonio artístico absolutamente maravilloso, ¿no?
y me gusta mucho ir y caminar. Incluso me doy cuenta de que lo que no hago acá, pues allí llego y voy en el transporte público para mirar cómo va la gente, cómo se mueve. Y luego creo que tenemos algo que es muy importante culturalmente, que es una cocina fantástica y ¿As? que, aunque destaquen algunas, como la cocina vasca, pero en cualquier lugar tú puedes darte un festín. Y yo que soy un poco hedonista, que me gusta el placer de las cosas y comer, por ejemplo, eso lo encuentro sensacional. Guardo el recuerdo de las calles alrededor del barrio en el que fui adolescente y me di cuenta que tenían una belleza, eh, no sé, como sobria, pero muy de barrio, muy acogedora. Y eso lo aprecio ahora, que cuando voy me voy a la misma zona y me muevo, siento que es un lugar acogedor, ¿no? ¿Viendo? O sea, Juan, ¿me escuchas? Parece importante. Sí, te escucho. Ya Te es que te me escucho. fuiste un momentito. Ah, ya. Sí, noté como que había algo que daba una vuelta, pero pensé que me estabas escuchando bien. Ya, ahí ya regresaste bien. ¿Y dónde me perdí? Oh ¿Qué, my qué, God, porfa. qué fue lo último que escuché? A ver, hola, Se va hola. y regresa, se va y regresa. Eh, ya, yo ya te estoy viendo bien. ¿Tú a mí? ¿Me escuchas y me ves? Sí, yo te oigo bien, sí. No, no está funcionando bien. Bueno, sí, a ver, ahora da vueltas, Sí, sí, está dando pero vueltitas. ¿Qué no, hace? otra vez se Sí, comp- sí te escuchas. Lo que pasa es que hay como intermitencia en el internet. No se perdió nada. claro. La bonita Lucía. Bueno, sigamos conversando porque yo ya te veo. Me dicen que nos ven bien y nos escuchan bien. Parece que fue entre los dos un poquito ahí que se nos fue el internet. Síguenos Pues contando. Estábamos caminando contigo por España. sí, te había tratado de decir cómo para mí era un lugar acogedor y que desde que estoy fuera pues lo valoro más cuando sentí que se cortaba, yo estaba hablando de que em, desde que vivo fuera pues cuando me presento tengo que decir que soy español, sobre todo porque cuando ya llevas tanto tiempo como yo en Chile te dicen, bueno, eres un poco chileno. Digo, no, estoy agradecidísimo de estar en Chile, pero soy español. Y si no, diría, soy del mundo, porque uno de mis anhelos es que fuéramos personas del mundo todos, con una experiencia cultural distinta, pero por ejemplo que no hubiera nacionalismos. Mm, Creo que la tribu es importante como un lugar donde, como tú me preguntabas, de origen, pero creo que estamos destinados a la comunidad y por eso trabajo lo que trabajo en realidad. ujú. Y te iba a preguntar eso, Juan. Gracias por ese recorrido que nos haces tan lindo. Y es, eh, Juan, ¿qué te hace vibrar? ¿Qué me hace vibrar? Bueno, me hace vibrar el arte y la poesía fundamental. O sea, hay un Juan distinto. Yo bromeo diciendo que la gente que me conoce y me escucha hablar y tal, de vez en cuando tengo que hacer un inciso y digo, y hay una cara B, como en los discos de antes, ¿no? De vinilo, que tenían la cara buena, que era la cara A y la cara B, ¿no? A mí me gusta más en general la cara B. ¿Qué En mi hay en la cara conversación, B? eso hay más sensibilidad,
menos estructura, menos estructura, más arte, más más arte, más poesía, poesía, más emociones, más emociones, más cuidado más con las cosas, cuidado con con el las mundo, cosas, con el con mundo, lo que me con rodea. lo que me rodea. Y creo que la cara Creo hay que la más cara hay más inteligencia, inteligencia, entendida entendida como como la, como entendemos la inteligencia a entendemos la veces, ¿no? inteligencia a Como veces, ¿no? Como intelectualidad, intelectualidad, conocimientos, conocimientos, seriedad. seriedad, Soy respetuoso soy con los respetuoso con los compromisos, compromisos, me gusta me buscar la gusta buscar impecabilidad de la las impecabilidad de cosas las cosas y seguramente a y veces me pongo seguramente a veces me aburrido, pongo aburrido, precisamente por todo eso, precisamente ¿no? por Por todo toda eso, ¿no? esa Por toda esa búsqueda de que las cosas búsqueda de que las estén cosas bien. estén bien. De que estén bien. Juan, y en medio de tu poesía y de tu arte, eh, ¿cuál dirías tú que es tu arte para el mundo? A mí me gusta A escribir mí me y gusta creo escribir y creo que incluso en el que coaching incluso en el coaching Mm. yo puse yo en puse marcha una en metodología que marcha una algunos de mis metodología que algunos de amigos mis amigos coaches dicen coaches que dicen eso es que eso subvencionar, es subvencionar, porque yo porque cada una de yo mis cada sesiones la una de mis convierto sesiones después la en una convierto minuta, después en una minuta, en una Mm. especie de en una bitácora que le especie de mando bitácora que le a mis mando a coaches, mis coaches, donde están las donde están preguntas que yo las le he preguntas que abierto, yo le he abierto, la escucha que yo la tengo de lo escucha que que yo ellos me tengo han de lo que contado ellos me han contado y las distinciones que y han las aparecido. distinciones que han aparecido. Entonces, Eh, al final yo siento Al que es un final yo siento servicio que es un especial servicio para especial ellos, para ellos, pero también es un pero placer también para es mí. un placer para mí. Y yo creo Y yo bueno, creo que eso que puedo eso que puedo entregar al mundo entregar al mundo pasa pasa por por servir al servir desarrollo de al los desarrollo de otros. los otros. Yo, por ejemplo, cuando Yo, por tenía ejemplo, cuando 15 tenía años, 15 años, pues pues empecé a dar clases empecé a dar particulares clases particulares, para los niños que tenían 10 o 10 11. o 11. ¿Y Y eso me clases de qué parecía Y dabas? eso me parecía de las asignaturas que de ellos las tenían. O asignaturas que sea, ellos imagínate tenían. que O estaban sea, en imagínate que primer estaban en bachillerato primer bachillerato y tenían y matemáticas, tenían pero matemáticas, tenían pero historia, tenían geografía, historia, geografía, y yo iba a y yo darles iba a darles aquello que no habían entendido en las no habían clases del entendido instituto las clases y les y les ayudaba a que ayudaba a que supieran cómo supieran estructurar cómo sus estructurar deberes, sus tareas. sus deberes, sus tareas. Y eso me permitía Y eso me permitía ganar dinero para poder ganar dinero apoyar para poder alguna de mis apoyar aficiones. alguna de mis aficiones. Por ejemplo, ir al Por cine ejemplo, ir al todas cine las semanas todas las semanas y si podía más de una y si vez. podía más de una vez. Y Y bueno, bueno, cuando me gustaba una me chica, gustaba como en una aquel chica, como en aquel momento, momento era como era como costumbre que el chico pagaba, costumbre que ¿no? el Pagaba el chico pagaba, cine, ¿no? pagaba lo Pagaba que el fuera. cine, pagaba lo que fuera. Mis padres no se podían Mis permitir padres no se podían permitir tener un hijo que tuviera tener un tantas hijo que aficiones tuviera tantas diversas aficiones diversas y yo me autofinancié y yo me desde los 15 autofinancié años. desde los 15 años. Y eso porque la Y eso educación porque estuvo la educación presente estuvo como una presente como una actividad, actividad, porque siempre hay porque algo que siempre hay enseñar. algo que enseñar. Eso ha Eso sido algo ha que me ha sido algo que me ha acompañado y que creo acompañado y que que creo está que en está todos los momentos en de mi todos los vida, momentos ¿no? de mi vida, ¿no? A mí me A mí gusta me gusta observar, observar, como como reflexionar sobre lo que reflexionar sobre lo que observo y observo y convertirlo en un convertirlo en un mensaje, mensaje, en algo que puedo en algo que devolver. puedo devolver. Ujú, ujú. Y, Tengo- y te- oigo un y retorno, oigo un retorno oigo un retorno permanente permanente terrible. No sé si terrible. No quitarme sé si esto. quitarme esto. intenta, ¿Escucháis igual o me ¿Es escucháis igual o me peor? escucháis peor? yo te estoy escuchando bien, pero te escucho mejor con los audífonos. Sí, es que cuando estoy Sí, con es que los... cuando estoy con los hablo y me escucho a hablo y me escucho continuación. a continuación. Y Tan entonces raro. Y entonces hago como una parada hago que como una parece como parada que que me parece estoy como que me escuchando a estoy escuchando continuación. a continuación. Te Bueno, iba a decir Bueno, que te escucho y me dices que el arte es el arte que haces a través de tu oficio de acompañar a las personas, es entregarles como una bitácora de qué pasó en su sesión, de tus miradas, de las distinciones.
Y por otro lado también me dices, eso es algo que desde muy jovencito hacía el tema de enseñar a los otros, que sea parte de desde muy jovencito, de tus, diríamos, talentos, que entre otras te apoyaba en tus aficiones. ¿Hasta ahí vamos? Ujú. Hasta ahí vamos, sí. Ahí vamos. ¿Me estás escuchando mejor o sigue el retorno? No, yo a ti te escucho siempre No, yo a bien. ti te escucho siempre bien. Lo que ocurre es que Que te es- Lo hablo que y ocurre es que después te hablo hay y un después retorno y me hay vuelvo a un escuchar. retorno y me vuelvo a Sí, escuchar. sí, y aquí me dicen que también se escucha con eco, tan raro, ¿por qué será? No tengo idea. No tengo idea, Entonces, No, no, no sé, yo no sé, pero bueno. sí, pero Sí, 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 sí. a ver, A ver, porque ya, mire, por favor, díganos si nos... No, ahí se escuchó se otra escucha se vez. peor, escucha ¿no? peor. Sí, sí, se escucha como mucho más el retorno. ¿Nos siguen escuchando con retorno? Por favor, Sí, díganos Eh, en el chat. sí. Yo, a ver, A ver, hablemos. ¿Ahí me aceptar el escuchas? retorno. aceptar el Sí, retorno. a ti te escucho Sí, bien, sí. a ti te escucho bien, sí. Ok, ah, bueno, Juan, ahora cuéntanos un poquito acerca de cómo llegó el coaching a tu vida, en qué momento se atravesó en tu camino. Mira, el coaching El llegó coaching llegó cuando yo dirigía una cuando escuela yo de dirigía una negocios en escuela de Madrid. negocios en Madrid. Yo empecé a Empecé a dirigirla en el año dirigirla en el año 1988 1988 y y como en el año como en el año 1992 o algo así, 1992 o algo así, la Embajada de Chile, la de Chile, y ya era un ya Chile era un Chile democrático, democrático, hizo un hizo acuerdo con un dos o acuerdo tres con dos escuelas o de tres escuelas negocios de negocios para explicar la para economía chilena explicar y la el economía proceso de chilena y el apertura proceso de de Chile apertura al mundo. de Chile al mundo. Hizo una propuesta de que nos mandaba personas muy bien Personas muy preparadas bien preparadas que daban que daban clases y que esto clases estaba y que todo esto estaba todo subvencionado por la embajada. subvencionado por la embajada. Y allí conocí a varias Y allí personas, conocí a varias personas, uno de ellos el uno de ministro ellos consejero el comercial ministro consejero de comercial la embajada, de la embajada, me dijo, nos hicimos me dijo, amigos, nos hicimos compartíamos amigos, varios compartíamos gustos, varios gustos, leer, ir al teatro. leer, ir al teatro. Y un día me dijo, Y un Juan, día me tú dijo, tienes Juan, que tú aprender tienes que coaching. aprender coaching. Yo no Yo tenía tan no claro tenía tan aquello, claro aquello, pero sí me daba pero cuenta sí me daba cuenta que nuestro que MBA, nuestro cuando MBA, hablábamos con las cuando hablábamos con empresas, las empresas, nos hablaban de la nos importancia hablaban de la importancia de hablar de habilidades de hablar de distintas, ¿no? habilidades distintas, ¿no? Que enseñáramos Que todo aquello que enseñáramos tenía todo que ver aquello más que con tenía que ver más con liderazgo. liderazgo. Y yo me había Y yo me abierto a había esa abierto a línea esa que para línea mí era que para bastante mí era cercana, ¿no? bastante cercana, ¿no? Entonces, cuando la Entonces, embajada cuando la me embajada empezó a plantear me empezó a esto, plantear esto, pues acepté una pues invitación acepté que una hicieron invitación que hicieron para el primer para el ACP primer ACP que se hizo en que castellano. se hizo en castellano. Y ese Y ACP ese ACP lo hacía Newfield Group lo cuando hacía estaban Newfield Group cuando juntos estaban juntos Rafael y Julio. Rafael y Julio. Entonces yo soy de esa Entonces yo generación soy de donde esa también generación donde estuvo también estuvo Marcelo Krinsky, por Marcelo ejemplo, Krinsky, por ejemplo, o estuvo o Elena, estuvo perdón, Elena, estuvo perdón, estuvo Ivonne Ivonne Hidalgo, Hidalgo, fue fue compañera de compañera de entonces, entonces, y, y, y fui primero y con una fui idea que primero con era una idea que era escuchar durante dos o escuchar tres durante días para ver si aquello me para ver si aquello me interesaba interesaba y si me y interesaba si me quedarme, interesaba ¿no? quedarme, ¿no? Yo la verdad es Yo que la no verdad tenía es que no tenía intención de intención de prepararme como prepararme coach como coach y sí me interesaba y sí me contratar a interesaba Julio y a contratar a Rafael Julio y a para que dieran Rafael para clases que en mi dieran escuela, clases en ¿no? mi escuela, ¿no? Pero fíjate Pero como a fíjate cómo a veces veces los planes los se planes se cambian cambian tremendamente tremendamente y yo y yo no solamente me no quedé, solamente me quedé, terminé terminé con mucho interés con ese mucho programa, interés ese programa, me vine a Chile, me vine a Chile, cambié cambié absolutamente mi vida absolutamente mi vida y desde ese y desde momento ese todo lo momento que todo hice lo que hice estuvo estuvo transido transido por el por el coaching, coaching, mis clases en la mis clases en la universidad, universidad, la forma entonces la de hacer forma entonces de hacer consultoría, consultoría, en general una en visión del generar una mundo visión del diferente, ¿no? mundo diferente, ¿no? Así es que como Así es otras que veces me ha como pasado en otras la veces me ha vida, pasado en la vida,
yo fui Yo fui buscando buscando algo, una algo, una información, información, y aquello me y capturó a aquello me mí. capturó a mí. Entonces nunca he sabido si Entonces nunca he voy sabido si buscando cosas voy o las cosas buscando me cosas o buscan. las cosas me buscan. Pero lo que sé Pero lo es que que, sé es que, te cuento una te anécdota, cuento por una ejemplo, anécdota, por cuando ejemplo, cuando yo me yo preparé, me preparé, mi mi profesión, aunque me profesión, interesaba la aunque filosofía me y la interesaba la literatura, filosofía y la literatura, fue la informática. fue la informática. Y fue porque yo Y fue estaba porque escribiendo yo una estaba novela escribiendo una novela y quería buscar un y quería personaje buscar un frío, personaje calculador, frío, cuadriculado, calculador, cuadriculado, y dije, tengo que y dije, estudiar tengo que estudiar la mente de la los mente programadores de los de programadores ordenadores, ¿no? de ordenadores, ¿no? Que es como le llamamos en España a Que los es como le llamamos en computadores. España a los computadores. Así que me matriculé en un Así que me curso matriculé en un curso para sacar para sacar información de esa información manera de de esa pensar manera de pensar y trasladarlo a mi y personaje. trasladarlo a mi personaje. Bueno, acabó aquello Bueno, acabó aquello y el propio y el centro me propio centro contrató me porque fui contrató uno de los porque fui mejores uno de los alumnos mejores alumnos y terminé y terminé fascinado con la fascinado idea con la idea de lo que la de informática lo podía que la hacer. informática podía hacer. Así es que también ahí yo Así fui es que también ahí yo buscando fui buscando capturar una información capturar una información para utilizarle para lo que quería utilizarle lo que quería y la informática y me la capturó a informática mí. me capturó a mí. La informática te capturó. Voy a poner otra de los audífonos y me dices si me escuchas mejor, porfa. Bien, bien. A ver, Dime por favor si mejoró. sí. O sea, no solamente mejoró, sino que dejé de escuchar eco. Ay, maravilloso. Entonces me los voy a dejar. Parece que era un tema del audio mío. Qué pena. Discúlpenme, por favor. Voy a dejar los audífonos puestos. Entonces nos contabas que la informática te capturó. Yo quería preguntarte, Juan, en ese camino donde dices que sin querer vas llegando y la vida te va ubicando, el coaching te llevó a vivir a Chile, ¿cierto? ¿Llevas cuántos? Como 20, me dijiste, 25 años. Sí, llegué en noviembre, va a ser 26. Llegué el 20 de noviembre de 1994. Opa, O sea que en noviembre hará 26 años que estoy en Santiago. Tratando por todos los imagínate. medios de no decir cachai y decir palabras de estas que me horrorizan, evitando por todos los medios utilizar algunas palabras que no comparto, aunque ya, si cuando voy a Madrid me dicen los amigos que ya mi Ya acento tienes, no tiene la pureza del español de Castilla. pues por Pero bueno, supuesto, Juan, es inevitable claro, que no se pegue. Nosotros vivimos un tiempo en Santiago también y eso fue instantáneo, que se toma como el acento y hay algunas palabras que sin duda empiezan a pegarse en nuestro vocabulario. Juan, pero yo quisiera saber más que nos cuentes ¿y el coaching qué fue lo que robó de tu corazón? ¿Qué fue lo que te conquistó tanto a ti? eh, lo primero es la, no tener que buscar tener la verdad. O sea, para mí, le he repetido muchas veces que, que la frase que me dejó así como mirando para otro lugar fue la de no se puede intervenir en un mundo que no sabemos observar. Y desde ahí para mí cayó la idea del observador y lo que es observar y darme cuenta de que vivimos en interpretaciones. Y eso, en mi caso, fue muy liberador. Yo he visto que para algunas personas es lo contrario, ¿no? Hay personas que dicen que al llegar a ese punto, la sensación de que las verdades que les sostenían fueran tan frágiles, les produjo una suerte de desasosiego. Mm, A mí me pareció que eso me permitía entender más a los demás. Y yo creo que cuando a alguien le interesa la educación, le interesa escribir, como es mi caso, entender a los otros es, es un objetivo muy importante. Entonces yo vi que desde esa mirada yo podía, uno, eh, comprender más posiciones que me era difíciles comprender y, y por otra parte vi que era un camino de servicio a otros, de acompañar a otros. A mí la palabra coaching tampoco me gusta, ¿no? O sea,
no es, es la que se usa, pero, y de hecho, pues en el libro, por ejemplo, permanentemente hablo de acompañamiento y de acompañados. Y creo que acompañar es casi eh, la más importante de las labores que hacemos los seres humanos en la Tierra, ¿no? Acompañarnos, acompañar a otros. Entonces, eh, inmediatamente salí de una idea más funcional del coaching como yo lo estaba viendo en la escuela de negocios, ¿no? Como un tipo de refinamiento para producir ciertas mejoras en los demás, que para que tuvieran más éxito. Y dejé esto del éxito más en un lado para ver cómo podía servir para que las personas se conocieran más a sí mismos y se abrieran más al conocimiento de otros. En el fondo era como, a ver si es más posible que haya comedores como el de aquella casa de la Gasca donde yo nací, donde los tan distintos podían tener eh, un festejo familiar, una unión mayor. Y eso es lo que sigo buscando, Sony. Sigo buscando esa idea de que las personas podamos ser diferentes y convivir. Y a mí el coaching me pareció que era una herramienta fundamental para eso. Ujú. Y Juan, ahí me decías que lo llamas a acompañar a otros, que es como el arte, como lo ves tú, para que se conozcan mejor, para que haya una manera de convivir mejor. Pues yo te pregunto a ti, ¿qué has conocido de ti a raíz del coaching, de ti mismo? Mucho, o sea, yo muchas veces, ¿no? O por lo menos bastantes veces estoy en un proceso de coaching y supongo que os pasa a todos alguna vez. Y cuando tú estás mostrándole al otro cosas que te parecen tan evidentes, hay como una voz interior que dice, aplícate esto. Mm, Y después, incluso en ese proceso que es como de volver a rumiar cuando estoy haciendo la minuta, eh, mm, aún más digo, bueno, todo esto que te ha parecido tan lógico preguntarle, porque era como que se mirara en ese espejo, mm, es lo mismo que tú tienes que decirte. mm, Eh, y ha habido 2 o 3 veces que ha sido tan flagrante, tan evidente, que yo decía en broma, porque solían ser personas con las que había tenido ya bastante tiempo, que decía, en realidad, si esto en vez de tu empresa lo pagaras tú, esta sesión no te la podía cobrar, porque soy yo el que me voy de aquí con una sensación de que ha sido revelador. Entonces, he aprendido cosas, algunas he visto cosas que no me gustan, mm, algunas he visto caminos que me estaban siendo difíciles abrir y he sentido bastante más compasión por mí mismo, mm. porque esa cara que te decía que a veces puede ser muy perfeccionista, en muchas ocasiones me ha llevado con duras conversaciones conmigo y ahora eh, veo mis contradicciones, pero con mayor compasión. Mm, mm. Qué lindo. Yo pensaba, Juan, te voy a compartir algo. Ya al principio cuando me iba a certificar, yo decía, ah, sí, yo vi un proceso de coaching, me encantó. Yo dije, y también me dijo Daniel, que entre otras está acá mi coach, me dijo, Sony, yo creo que tú puedes ser, te puede servir entrar y mirar si puedes ser coach. Y yo, bueno, listo. Y yo decía, quiero aprender a ser coach para acompañar a otros. Y ahorita que te estaba escuchando, me llegaba a mí mucho mentira, Sony, era para ti, era para mí. Era para mí. Y por eso también con lo que decías que al principio, esto me llegó perfecto y me llegó en el momento ideal y me aclaró muchas cosas, porque yo creo que cuando escuchamos nuestra propia voz pasan muchas cosas y es diferente lo que estamos de pronto teniendo en la cabecita, en el corazón, a cuando lo estamos escuchando en nuestra propia voz. Entonces, en esa conversación, la riqueza es para ambos lados y es preciosa. Sí,
por eso yo la verdad es que hacer coaching no lo puedo considerar un trabajo, ¿no? Sino que tiene que ver con una dedicación, una causa. Y, Hermoso, y eso le da otro sentido, ¿no? Como total. estas cosas de intimidades, yo hace 10 años me operaron del corazón. eh, el corazón, el médico dijo al final que dice, mira, usted tiene un corazón de 40 años, pero tiene unas arterias de 80 y tantos, ¿no? Es decir, tengo un problema de fontanería interno, ¿no? De cañerías. Por suerte no tuve infarto ni nada, fue algo que se pudo diagnosticar pronto. Mis hijos, que en ese momento estaban los dos en Madrid, vinieron a Chile, mi hermana y tal, y entonces con el médico aprovecharon para hacer una especie de complot. Dijeron, por favor, doctor, dígale que, que no trabaje tanto, dígale que duerma más, que deje de trabajar, que por fortuna no le hace falta tanto. Entonces, ¿por qué? Pero este hombre está siempre metido en esto. Y el médico que había conversado mucho conmigo, que se había interesado por el coaching, o sea, me dijo, cuando estábamos en el tratamiento y tal, me preguntaba y empezamos a hablar. A veces yo decía, este hombre debe haber gente esperando y yo le estoy contando aquí la teoría del coaching, ¿no? Entonces el médico le dijo, su padre no trabaja, ese es el problema, tiene una causa. Y yo me quedé con esa frase para siempre, ¿no? Así que, aunque como veo que te ha gustado, es bonita, no es mía, es de este cardiólogo, que de pronto les dio la respuesta mejor que les podía haber dado y desde entonces, cada vez que me dice algo, yo tengo una causa, lo siento. Así Qué que, hermoso, qué hermoso. ¿Y cuál sería esa causa? Si la pudieras continuar esa frase, ¿cuál sería tu causa? bueno, está conectado con lo que te he dicho antes. O sea, yo digo, yo en este momento, hoy puse, ayer anuncié un nuevo programa que va a ser un programa de formar en la habilidad de articular, ¿no? Y ese formar en la habilidad de articular, que yo pienso que es la habilidad de este siglo, o por lo menos de este principio del siglo, y por eso estaba investigando y estudiando sobre ello, digo, mi causa es la de cómo facilitar conversaciones para el encuentro. Y cómo creo que los coaches tenemos una posición de ventaja. O sea, si esto fuera una carrera de Fórmula 1, nosotros tenemos la pole position para poder hacer algo que va más allá del uno a uno y que sin embargo veo que de una forma renuente no muchos ven cómo ser facilitadores de esas conversaciones que que la sociedad requiere. Y eso yo lo vivo apasionadamente. Le puedo dedicar múltiples horas para ver qué pieza, si la ponemos, podría producir la mayor credibilidad en los que pueden ser estos facilitadores, pero también que ayudaría a que fuera validado por aquellas personas que viven en una sociedad que consideran que es incompleta, menos humana de lo que quisieran, pero que sin embargo no hacen nada para que eso ocurra. Entonces eso da mucho sentido a mi vida y, y por lo tanto, pues, por ejemplo, cuando en estas cosas de coaching la gente se siente y dice, ¿cómo vender mejor? ¿Cómo cobrar? Me interesa un comido, nada. O sea, es algo que está, yo todo eso, yo sé que es importante, no quiero desprestigiarlo, lo que digo es, en, lo que me mueve es ese tipo de impactos que pudiéramos tener en el mundo en el que estamos y que yo pienso que podrían estar cerca de nuestras competencias fundamentales y desde ese punto de vista que tienen la capacidad de movernos, ¿no? Entonces, esa sigue siendo mi causa. Cuando era un joven en la España en la que estábamos en contra de la dictadura, yo creía que había que hacer la revolución y ahora sigo pensando que hay que hacer la revolución, pero de otra manera distinta, ¿no? Entonces, hay cosas que no han cambiado. No, y a través de conversaciones. Y esa causa, Juan, yo tengo una pregunta, tengo mucha curiosidad respecto a algo.
Yo considero también que una buena conversación de coaching, como la llamamos nosotros, abre muchas posibilidades y de alguna manera hace mirar, de alguna manera nos logra que miremos las cosas distintas. Y yo también creo que el coaching llega como una forma de ayudar a la humanidad. No sé si es muy romántico de mi parte, pero yo lo veo así. Y esa es como mi causa. Yo creo que el coaching llega porque realmente nos va a permitir ser mejores y al ser mejores acompañar a otros a que hagan lo mismo. Cuando tú acompañas, Juan, a las personas, por ejemplo, a los políticos, porque tú estás como coach cierto, con políticos, con personas de cierto poder y esto, ¿qué has logrado ver en ese sentido? Que de pronto nos pudieras eh, compartir. Em, yo no niego que hay maldad en el mundo, ¿no? Mm, Porque no quiero parecer un ingenuo. No, no porque no quiero parecer, porque creo que eso no soy un ingenuo y creo que hay maldad en el mundo, pero, pero cuando tú te acercas a esas esferas, muchas mm, veces lo primero que encuentras es que hay un ser humano detrás del rol, que el rol es un escudo con el cual nos defendemos muchas veces toscamente o torpemente del resto, ¿no? mm, mm, Eh, lo que descubro es que hay fragilidad, que los ejercicios del poder a veces más enfáticos esconden detrás una cierta fragilidad. Y desde ese punto de vista, creo que cuando se hace ese coaching uno a uno, eh, es bueno conseguir la autoridad ante la otra persona para poder mostrarle amorosamente esa fragilidad como algo que no debería preocuparle o no debería ser aquello que trata de ocultar fundamentalmente. Yo diría que he descubierto a, en estos procesos a mejores seres humanos que peores seres humanos. Ahora, mm, también puedo llegar a pensar que quizá esos otros nunca entrarían en un proceso de coaching, ¿no? No abrirían la puerta a, a que otro les observe, a que otro les acompañe y a ser acompañados. Eso también es posible. mm, Pero si hablo de lo único que puedo hablar, que con profundidad, que es mi experiencia, sobre lo demás tengo teorías, diría, en general, al final he descubierto a seres humanos vulnerables que a veces no sabían bien y por tanto revestían de orden y de autoridad o de una forma autoritaria lo que eran incapaces de defender con otros argumentos. Y que cuando encontraban esos argumentos y empezaban a utilizarlos, salía una parte de ellos que les hacía estar en mayor armonía consigo mismos, ¿no? Entonces, eso es una experiencia interesante. Ahora también soy consciente que a veces se tarda bastante en llegar a ese punto mm. en el que la otra persona abre esa opción. Y, y por eso son útiles medios complementarios. Yo a veces digo, déjame que hablemos no de ti, sino de un personaje que es ministro. No, no eres tú. Es el ministro que hace esto y lo sentamos en una tercera silla, ¿no? Mm, Una silla hipotética. Vamos a ver lo que le está pasando a él y, y muchísimas veces, Sony, muchísimas veces cuando estás en ese proceso la persona como que te mira como diciendo que con complicidad, ¿no? Como diciendo, ya sea que estamos jugando, pero, mm, pero poder trasladarlo a otro o poder llevarlo a una metáfora a veces permite que se produzca la posibilidad de que esa persona acepte que, que está solo, que tiene una gran ceguera de lo que está pasando, que no sabe lo que quiere la gente que le rodea, que, que sabe que está lejos, que sí que es cierto que te admire, que es hermoso que te admire mucha gente, esta erótica del poder, esta sensación
de que mucha gente por tener el poder se ven seducidos y quieren ganar tu atención, pero junto a eso tú le puedes mostrar el vacío que hay detrás. mm, mm, Y todo eso mm, da una línea de trabajo. Yo en el libro hay una categoría de quiebres que describo que tienen que ver con esa experiencia de trabajar con el poder y que tienen que ver con el lado oscuro del poder, pero también con ese momento en que, en que tienes la soledad profunda por distintas causas y que esa soledad la recubres de decisiones o de activismo sin límites. De un activismo sin límites que te impide el poder centrarte en lo que realmente es el fondo de la cuestión, ¿no? mm, mm. Y ahí aparecemos nosotros, como decías tú, en la pole position, porque las personas que están, digamos, en estos niveles requieren o requieren, no, nunca quizás les queda el tiempo de tener ese espacio para hablar de ellos mismos y mirarse y conocerse, porque el ritmo que tienen y el estilo de vida, digamos que no ha sido. Entonces ahí aparecemos nosotros para acompañarlos a que logren ver lo mejor de ellos. Haría un alcance, estoy de acuerdo, eso resume bien lo que digo. Ahora había un alcance y es, para que todo eso ocurra, porque yo decía, Mm, tienes que ganar autoridad. Bueno, la autoridad se gana cuando tú conoces el contexto en el que ellos se mueven, tienes distinciones del mundo en el que están. Es decir, yo recuerdo que al llegar a Chile, muchos de mis compañeros de promoción, que eran súper inteligentes, gente muy bien preparada, tengo la mejor opinión de ellos, me decían, por qué tú a los pocos meses estabas haciendo coaching a directivos? Y yo lo tenía claro, desde luego no porque yo haya aprendido más coaching que vosotros, es porque yo vengo de ese mundo, porque yo tengo distinciones de lo gestión. conoces. Mm, Y como tengo distinciones de la gestión, cuando, por ejemplo, no se me ocurría hacer la pregunta cuando me presentaban a alguien, ¿y en qué emoción vive usted? Esa pregunta la valoro y la he hecho muchas veces, pero nunca en un momento en el que todavía el otro te ve como un pequeño marciano o esotérico, sino que cuando se da cuenta de que tú tienes distinciones del mundo en el que ellos operan. Por se lo abre. tanto, Ujú, abrirse a eso mm, implica en nosotros el tener la disposición y la humildad de considerar que hay que saber dinámicas de ese mundo, el contexto en el que se mueven. Y cuando tú los conoces, entonces la otra persona se da cuenta de que vienes a hablarle de otra manera, pero sabes lo que a él le está pasando porque conoces ese contexto. Y ahí mm. también animo a ese proceso de que acerquémonos a un mundo que a lo mejor nos es incómodo, tenemos prejuicios sobre él, pero que si solo conociéndolo podremos actuar sobre él. Y entonces aparece nítidamente una de las premisas de la ontología del lenguaje. No podemos intervenir en un mundo que no sabemos observar. O tenemos distinciones, o, o nunca nos van a ver como acompañantes, o sí lo somos. Nos vamos a quedar en la piel, en la zona epitelial, sin llegar a poder entrar en conversaciones de mayor profundidad. Mm. Gracias, Juan. Sí, nos das un regalo muy lindo porque realmente nos invita a mirar de pronto los contextos que traemos y usarlos en pro de ello. O explorar también unos contextos antes de entrar a acompañar seres en esos contextos, comenzando por nuestro propio contexto, el nuestro, el nuestro. Juan, Así es. mira, yo quisiera, estoy desesperada porque yo quiero hablar contigo 3 horas más. Tengo muchas cosas que preguntarte, pero ya nos queda poquito tiempo. La semana pasada, nuestro invitado te dejó una pregunta, entonces te la voy a hacer. Y es Ricardo Escobar, colombiano que vive en México, coach de equipos, también muy amante de nuestro arte. Y te dejó la siguiente pregunta y es, ¿cuál es tu más profundo anhelo? Mi más profundo anhelo. Sí.
pueden ser dos, porque es que yo tendría que hablarte que depende del dominio, ¿no? Dame los dos, yo feliz. O sea, o sea, no, porque digo, claro, porque hay un anhelo que podría tener yo como el ser humano que soy, como el ciudadano que soy, como el coach que soy, pero mira, más bien como el ciudadano que soy. A Yo ver. diría, mi más profundo anhelo es que ojalá construyamos un mundo con más humildad, Mm, en el que, porque la humildad es lo que nos permite entrar en conversaciones donde yo no tengo que demostrarte nada, no tengo que convencerte. Entro ligero de equipaje mm, a escuchar y a decir lo que veo y a escuchar lo que tú ves. Digo, y esa idea que cada vez la tengo más dándome vueltas y que me aplico a mí mismo, ¿no? O sea, yo hablo conmigo muchas veces para hablar de la humildad. O sea, si yo tengo que trabajar algo en mí, desde hace muchos años he venido trabajando en todo lo que tenía que ver con evitar la vanidad, evitar eso que a veces nos surge con fuerza cuando ves que las cosas te han salido bien y que mucha gente, a mí me cuesta mucho hoy recibir halagos porque no sé qué hacer con ellos. O sea, y además digo, mm. creo que no me vienen bien, que no es... Pero lo veo en este momento como un anhelo. Ojalá entremos en una sociedad que llegue así. Pero hay otro anhelo. Yo tengo una nieta de 17 años y ella ha supuesto una dimensión del amor desconocida para mí. Yo me he burlado mucho de los abuelos en su época diciendo, "Ay, esta cosa empalagosa, ¿no? Como todos ven la maravilla de sus nietos". Y cuando nació Laura, pues yo sí empecé a sentir que se estaba trastornando algo dentro que me estaba poniendo super cursi y, Ay, y empalagoso yo también. Entonces veo un mundo difícil, veo un mundo eh, lleno de complejidad. mm, Apuesto siempre por la esperanza, pero me gustaría que Laura le fuera bien en la vida y tuviera la posibilidad de desarrollar el gran ser humano que hay en ella. mm, Me gustaría vivir muchos más años para ver eso, ¿no? Pero qué- lo tengo como mi anhelo. mm. Tan bonito. Y ahí dices, ahí me puse un poquito como cursi. Ese amor purito. Imagínate qué chévere todo ser así de cursis. Sí. Yo, yo, te- yo, Creo. yo tengo la cursilería desde la adolescencia, ¿no? La he tenido siempre conmigo. Eso es hermoso, esa cursilería es muy linda. Juan, y te pregunto, ¿qué te gustaría dejarle de pregunta a nuestro siguiente invitado de hoy en 8 días? ¿Quién es? Lida Esperanza Garzón es coach MSC colombiana. Hay una pregunta que tampoco es mía, pero A que yo ver. la uso, a mí me gusta siempre reconocerle a los autores, ¿no? Otto Scharmer eh, tiene una pregunta en su teoría U que yo he usado muchas veces y le diría, ¿qué te está pidiendo la vida que hagas? ¿Qué te está pidiendo la vida? La estoy escribiendo. Que ¿Qué, hagas. sí, ¿qué te está pidiendo la vida que hagas? Que significa, por lo tanto, que tiene que escuchar la vida, ¿no? Ok. Otro filósofo, Gurdjieff, tenía una frase muy bella que decía siempre, la vida nos habla. Eso Ujú. decía, la vida nos habla. Y otro Chalmers dice, ¿qué te pide la vida que hagas? Juan, y yo quisiera preguntarte eso a ti. ¿Qué te está pidiendo hoy la vida que hagas? Yo creo que estoy conectado con esa pregunta, que estoy eh, como una especie, quizá exageradamente, como una especie de carrera. Nos quedan En, 20 segundos, socorro. ah, eso, que me está pidiendo que dé lo mejor de mí generosamente.
y que Gracias. haga articuladores de lo posible.